El aniversario del Instituto Cubano del Libro obliga a recordar, en primer lugar, que si bien antes de la Revolución había pequeños negocios editoriales, sobre todo para materiales docentes, como lo que tenía la cadena La Cultural, S.A., realmente había poco que decir de una verdadera industria editorial. Estaba la famosa imprenta de Úcar García, donde publicó prácticamente el grueso de los miembros de la famosa generación de Orígenes y otros que no eran de Orígenes también. Manuel Altolaguirre vino a Cuba huyendo de las secuelas de la Guerra Civil Española y trajo su pequeña imprenta portátil y con ella publicó durante un tiempo algunos libros en La Habana. Había habido ciertamente gestiones editoriales, la Biblioteca de Autores Cubanos, una colección verdaderamente inolvidable, de carácter histórico y de carácter de rescate de la herencia cultural del siglo XIX. También hubo proyectos más breves como los que desarrolló la Comisión Nacional por el Centenario de José Martí alrededor de 1953, pero no había un conglomerado único y con la potencia que tuvo después el Instituto Cubano del Libro. Hay que señalar que el Instituto Cubano del Libro, cuyo primer nombre fue Instituto del Libro, tuvo un antecedente antes, que fue la Imprenta Nacional de Cuba, donde apareció publicado, como me recordaba Olga García, mi esposa, hace unos días, el Quijote, que fue una tirada masiva e inolvidable. Y también en la Imprenta Nacional se publicó una edición sumamente modesta, pero sumamente útil, de la Ilíada, en 3 tomos, inolvidable. Solo después de la Revolución se unifican los equipos, las fuerzas en una sola entidad, que fue el Instituto del Libro. Después, Instituto Cubano del Libro. Allí trabajaron en el diseño de políticas editoriales grandes figuras de la cultura cubana. Trabajó Carpentier, trabajó Ambrosio Fornet, trabajó José Lezama Lima, y fue la época ciertamente de oro de la edición en Cuba. También fue la época de oro de la venta de libros en Cuba, porque esas mismas personas gestionaron la compra de montones de libros de la editorial Fondo de Cultura Económica y también de la editorial UTEA, Unión Tipográfica Hispanoamericana, creo recordar. Aparecieron colecciones maravillosas de corte editorial, como Cocuyo, que puso, igual que los cocuyos reales, los insectos, puso pequeñas lucecitas trazadoras en la noche de la ignorancia y de la incultura. Ahí se publicaron grandes autores del momento, Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, se publicó a Sartre, se publicó también un conjunto de filósofos contemporáneos. El listado de libros que resultaron extraordinarios, sobre todo de autores contemporáneos, tanto nacionales como, insisto, latinoamericanos y euroamericanos, para no hablar incluso de asiáticos y africanos, fue sorprendente.
En este sentido, la deuda de la cultura cubana con el instituto es muy grande y es de desear que esa gestión cultural con la que se inició desde los años 60, incluso en el 70, por mal que se hable de la década del 70, pero también hubo muy interesantes publicaciones, pues es desear que se retome, se mantenga y sea creciente.